cordial saludo. Bienvenidos a Cátedra Abierta, su espacio semanal del canal Cosmovisión, en donde conversamos desde una perspectiva académica los temas más interesantes de la realidad económica, política y social. Según cifras de la Organización Humanitaria de las Naciones Unidas, durante el año 2022 han habido cerca de 36.510 personas que han sufrido en Colombia problemas asociados al desplazamiento forzoso gracias al conflicto, con presencia en 18 departamentos de nuestro país. Realmente el desplazamiento forzoso de la población es un flagelo que cada vez impacta más en la natural evolución de la economía y la sociedad colombiana. Para entender un poco más alrededor de lo que hay detrás de este flagelo y este gran problema, tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Jaime Gregorio Gaviria. Gregorio es administrador, es profesional en mercadeo, es especialista en gerencia de marketing y es también especialista en legislación de víctimas y derechos humanos, y nos va a acompañar para entender un poquito más este problema del desplazamiento. Gregorio, bienvenido a Cátedra Abierta. Muchas gracias, Robert, por esta invitación. Cordial saludo para todos. Me siento muy contento de estar acá. No, muchas gracias, Gregorio. Gregorio, empecemos por lo más simple. ¿Cuáles son los requisitos o las características que una persona debe cumplir realmente para ser reconocido en nuestro país como víctima de desplazamiento forzoso gracias al conflicto? Bueno, para que cualquier persona pueda acceder a estar incluida en un registro único de víctimas, debe haber sufrido algún hecho victimizante, como lo puede ser el desplazamiento forzoso, un homicidio, una desaparición, una violación, un secuestro, una amenaza, una extorsión, una lesión personal. Cualquiera de esos hechos da inclusión en el registro único de víctimas. Bueno, ese registro único de víctimas, ¿cómo funciona, Gregorio? ¿Y qué ventajas o qué beneficios le trae a una persona estar inscrito, reconocido o incluido en ese registro único de víctimas? Bueno, en Colombia, cualquier persona que haya sufrido un hecho victimizante, como los que acabo de mencionar, debe de denunciarlo. Lo que pasa es que muchas veces las personas, por temor, por miedo o por presión de cualquier otra persona que le provocó el hecho victimizante, no denuncian o no declaran. Ellos deben de acercarse a una personería o a una defensoría del pueblo a hacer la declaración, para que posteriormente ya la personería o la defensoría del pueblo tome la decisión de enviarla a la unidad de víctimas. Allá ya ellos hacen el estudio del hecho, de todo lo sucedido, y toman la decisión de incluirlos o no incluirlos. Y los beneficios entonces a los que puede acceder, digamos, una persona cuando sufre este hecho victimizante y realmente es incluido en el registro único, ¿qué beneficios o qué clase, digamos, de posibilidad de bienestar le genera a una víctima a ser parte de ese registro único? Bueno, te cuento. Toda persona que haya sufrido un hecho victimizante, después de que haga la investigación y todo, la unidad de víctimas toma la decisión de incluirlo o no incluirlo. Cuando están incluidos, todos tienen derecho a una indemnización, al pago de una reparación integral individual. Anteriormente la ley hacía reparaciones colectivas, es decir, hubo un desplazamiento, hubo un homicidio, hubo una masacre. Entonces, ¿quiénes tenían derecho? Los padres, los hermanos, los hijos, todo el núcleo que sufrió el dolor del hecho de homicidio, desaparición, desplazamiento, o todos los que se desplazaron, tienen derecho a una reparación. Pero la ley es muy clara. En este momento, los que más beneficios tienen son los desplazados. Vuelvo y aclaro. Todas las víctimas del conflicto armado tienen derecho a una reparación individual, o sea, una indemnización. Pero los desplazados tienen derecho a beneficios, como ayudas humanitarias, subsidio de vivienda, proyectos emprendedores, proyectos productivos, salud, educación. Y es muy importante que se den cuenta que todas las personas que son desplazadas, menores de edad, varones, no tienen que prestar el servicio militar obligatorio. Por ley 1448 del 2011, todas las víctimas de desplazamiento varones no tienen que estar o no están obligados a prestar el servicio militar. La libreta es totalmente gratis, igual que la cédula. Cuando se les pierde la cédula, por una vez o por la primera vez que se les pierda o la embolaten, el gobierno les regala nuevamente la reposición de la cédula. Maravilloso. Gregorio, voy a aprovechar la oportunidad y quiero salir de una duda con esta descripción tan clara que nos haces.
¿Quiere decir eso que entonces una persona que sea víctima de cualquier conflicto en el exterior, en cualquier otro país, o incluso los migrantes, podrían ser reconocidos entonces como víctimas en Colombia? No, en este momento a nosotros nos rige o nos cubre la ley 1448, porque yo también soy desplazado. Sí. Entonces, la ley 1448 es muy clara. Dice, solamente hechos victimizantes ocurridos dentro de Colombia, no fuera de Colombia. En este momento los migrantes o cualquier persona que venga desplazada por cualquier conflicto urbano, intraurbano, rural, o podría decirse también, los que vienen desplazados de Ucrania podrían llegar entonces a acceder a los beneficios. A estos beneficios, no. Únicamente por cualquier hecho ocurrido acá en Colombia. Dentro del territorio nacional, muy claro. Gregorio, pues como tú mismo lo señalas, incluso tú mismo eres desplazado, el conflicto en Colombia, que es un conflicto que realmente llevamos más de un siglo en él, ha generado un incremento gigante de este deleznable hecho del desplazamiento forzoso de la población. Sí. ¿Qué instancia en Colombia es la que realmente lleva las cuentas, la estadística, agrupa toda la información alrededor del desplazamiento forzoso en Colombia? ¿Y qué tan, digamos, verificable es realmente esa información? Bueno, es muy fácil acceder o conocer o verificar todas estas cifras, ya que en la página de la unidad de víctimas, en la opción de reportes, pueden mirar todos los procesos, todas las víctimas que se incluyen mes a mes. Entonces, la unidad de víctimas como tal es la que maneja todas las estadísticas, programas, beneficios, inclusiones. Perfecto, Gregorio. Bueno, nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos en Cátedra Abierta. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta, conversando con Jaime Gregorio Gaviria, el presidente de la Fundación San Gregorio, conversando alrededor de lo que es el desplazamiento forzoso acá en Colombia. Gregorio, el desplazamiento forzoso de la población, creyéramos por el conflicto en Colombia, que es un hecho muy propio de nuestro país, pero realmente el mundo desde hace mucho tiempo ha estado plagado de una serie de conflictos. Es más, existe a nivel internacional una gran cantidad, un marco normativo muy amplio alrededor de lo que es la condena al desplazamiento forzoso de la población. Cito, por ejemplo, el artículo 17 del Protocolo 2 que castiga y decreta como ilegal cualquier hecho de desplazamiento forzoso. En Colombia, ¿cómo nos encontramos nosotros en materia de marco normativo, de programas, de estrategias orientadas a combatir, digámoslo así, y a establecer la ilegalidad que hay detrás de este flagelo? Bueno, me voy a devolver un poquito porque quisiera darles toda la información clara y concisa. La ley de víctimas acá en Colombia inició en 1985, donde las inclusiones de cualquier hecho entre 1985 y 1999, todas las personas tenían 10 años para hacer una declaración del hecho sufrido. Entonces podrían acceder a estar incluidos por 10 años posterior a la declaración. De 1999 al año 2008-2009 cambió la ley y ya eran 5 años solamente. Ahora, en este momento, a nosotros nos está rigiendo la ley 1448 del 2011. Esa es la que rige a partir de esa fecha. Hubo una ampliación de la ley porque la ley era por 10 años, entonces terminaba en el 2021, pero la ley 2078 del 8 de enero del 2021 la amplió hasta el año 2031. Entonces, esa es la ley y esa es la normativa con la que nosotros trabajamos. Es muy amplia, tienen beneficios, tienen subsidios, tienen educación, tienen salud, tienen una atención integral que se llama la atención psicosocial, que es el PAD-CIVIC, que cualquier persona que sienta una crisis, sienta que necesita ayuda, la unidad de víctimas y el gobierno nacional mediante el Ministerio del Interior le brinda toda la atención a las víctimas. Las víctimas son primero en cualquier parte para acceder a cualquier beneficio, educación, salud, proyectos emprendedores, proyectos productivos, empleabilidad como tal.
muchos beneficios tienen las víctimas. Me parece maravilloso y muy interesante porque es que realmente muy poca gente conoce realmente cómo funciona este contexto alrededor de la reparación, la indemnización y el apoyo a las víctimas del conflicto en Colombia. Precisamente bajo ese contexto, Gregorio, quisiera que nos ayudaras a entender un poquito más cuál es la caracterización de las víctimas de desplazamiento forzado acá en Colombia. ¿A quiénes ha afectado más este flagelo? ¿Cuáles son las zonas del país en donde hay unos mayores niveles de expulsión? Y también cuáles podrían ser incluso las regiones del país en donde hay una mayor recepción. Bueno, son temas muy sensibles y para mí serían muy difíciles de tratar, ya que hay departamentos y municipios que en este momento son los que están o donde se están provocando todos los desplazamientos del país. Entonces no quisiera como de pronto tocar un municipio porque sería como afectar a un alcalde, pero en realidad donde hay grupos al margen de la ley reconocidos como lo es las FARC, ELN, paramilitares, Águilas Negras, Clan del Golfo, todos estos grupos que cometan cualquier hecho da inclusión en el registro único de víctimas, como lo es el desplazamiento, como lo es un homicidio, como lo es una extorsión, un secuestro, un reclutamiento, una violación. Todos estos hechos por grupos armados da inclusión. Se me olvidó aclarar que hay personas que llegan a hacer la declaración en una personería o en una defensoría del pueblo y de pronto es porque en muchos barrios de cualquier municipio hay BACRIM, grupos, combos de barrio, donde en realidad ellos creen que porque tuvieron un conflicto con cualquier persona, los van a incluir en el registro único de víctimas. Y no es así, única y exclusivamente por grupos reconocidos al margen de la ley, como los que acabo de mentar. Bueno, me parece muy claro. Entremos específicamente al caso de Antioquia. ¿Cómo nos encontramos nosotros, si tienes cifras para que nos compartas, en materia de problemas, de víctimas, de desplazamiento en Antioquia? ¿Y cuál sería incluso la ruta a seguir en caso de que alguien que nos esté viendo en el programa y catalogue, digamos, dentro de las caracterizaciones que has hecho alrededor de la víctima, cuál sería la ruta para acceder a esa reparación o a esa indemnización desde el punto de vista individual? Claro. En este momento en Antioquia hay 1.425.000 víctimas, incluidas en el registro único, donde cualquiera de ellas puede acceder a una indemnización o a los beneficios como tal si cumplen con el requisito de ser desplazados. Ellos deben de cumplir, primero que todo, con una declaración, no mayor a 2 años, de sufrido el hecho victimizante. Después de sufrir el hecho, tienen 2 años para declarar. Después de que declaren, los incluyen. Después de la inclusión, deben de adjuntar una documentación. ¿Por qué? Porque los hechos, por lo general, nunca los sufrió una sola persona, sino la compañera, el compañero, la esposa, el esposo, los hijos. Entonces se convierten en un núcleo familiar. Entonces, para poder acceder a una reparación, a una indemnización, deben de cumplir con todos los requisitos, que es la documentación del núcleo familiar. En muchas ocasiones, cuando sufren el hecho, hay menores de edad, pero ningún menor de edad puede acceder a los beneficios de una reparación o una indemnización como tal. Deben de esperar a cumplir los 18 años. Entonces, por eso es que yo les hablo de que deben de mantener actualizados los datos de contacto, correo electrónico, dirección, número de celular y como tal la documentación de identificación. Porque cuando sufrieron el hecho eran menores de edad, pero ya en este momento son mayores de edad, entonces deben de actualizar de tarjeta de identidad a cédula, de registro civil a tarjeta de identidad a cédula, para cumplir con dicho requisito para recibir todos los beneficios que tienen del gobierno. ¿Por cuánto tiempo se obtienen, digamos, estos beneficios? O sea, si yo soy declarado como víctima, ¿cierto? Y accedo, digamos, a esta reparación o a esta indemnización, ¿por cuánto tiempo se extiende, digamos, estos beneficios tan amplios y tan maravillosos que otorga el gobierno a las víctimas? Bueno, los beneficios siempre van a estar disponibles para todas las víctimas, pero la indemnización es solamente una vez, la reparación integral es solamente una vez. Hay personas que tienen 4, 5 y hasta 6 desplazamientos, pero solamente se les paga uno. Pero después del pago de la indemnización pueden acceder a los otros beneficios, los subsidios, las ayudas, los proyectos emprendedores productivos, siempre van a tener la salud, siempre van a tener derecho a una educación, no solamente bachiller o escolar,
universidad también. Me parece muy claro. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos de nuevo en Cátedra Abierta. Estamos de nuevo en Cátedra Abierta conversando con el presidente de la Fundación San Gregorio, Jaime Gregorio Gaviria, alrededor de lo que es el problema del desplazamiento forzado de la población en Colombia. Gregorio, nos has venido haciendo una descripción, yo creo, lo suficientemente clara alrededor de los elementos normativos, las caracterizaciones y todo lo que hay detrás del contexto en términos de el desplazamiento forzado y las víctimas. Como víctima que es usted y como presidente de una fundación que trabaja alrededor del acompañamiento a las víctimas, yo sí quisiera conocer cuál es su percepción alrededor de los retos más grandes que tiene este nuevo gobierno alrededor de la reparación y el acompañamiento a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Bueno, siempre va a ser un reto muy grande trabajar y tratar de ayudarle a todas las víctimas del conflicto, porque día a día crecen más y son más los desplazamientos por zonas, por tierras, por microtráfico, por plazas de vicio. Entonces siempre va a haber desplazamiento, siempre va a haber violencia, pero creo que el reto que tiene en este momento nuestro nuevo presidente es brindar más seguridad, tener más fuerza pública para poder garantizar todos los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. Bueno, yo pienso que esta pregunta puede ser un poco utópica, Gregorio, pero ¿será que en algún momento en Colombia podremos hablar del fin del desplazamiento forzado? ¿O qué debería pasar para que realmente en algún momento podamos cumplir ese sueño? Claro que sí, yo siento que no hay nada imposible. Primero, si se trata de organizar todos estos tratados de paz con todos estos grupos, yo creo que podríamos llegar a tener la tranquilidad y la seguridad como tal que queremos. El desplazamiento bajaría, pero para todos siempre tiene que haber, ¿cómo se le puede decir a esto? El querer hacer. La voluntad. La voluntad como tal. Yo creo que sí puede ser posible que rebaje. Y como lo decía anteriormente, si hay un incremento en la fuerza pública, yo sé que vamos a tener mayor seguridad. Bueno, desde esa misma línea de análisis, Gregorio, el 2016 fue el año en el que firmamos el proceso de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia. Con las cifras tan claras y con el análisis o la visión que tiene usted alrededor del problema del desplazamiento forzado de la población, luego de la firma de ese tratado, ¿mejoraron o empeoraron las cifras en términos de víctimas y en términos de ese flagelo tan deleznable del desplazamiento forzado de la población? No, mejoró. Mejoró. Pero posteriormente llegan nuevos grupos que ya llegan a ser reconocidos y tienden otra vez a volver a empezar a suceder todos estos nuevos hechos. En Colombia tenemos o somos más de 10 millones de víctimas reconocidas e incluidas. Y como lo decimos, en Antioquia 1.425.000 víctimas, casi el 20% de la población en Antioquia. Entonces, como podemos mirar, sí ha venido ampliando. En este momento, el año pasado y a principios de este año, triste hablar de pronto lo que sucedió en Ituango. Hubo unos desplazamientos masivos en Cáceres. Entonces, mire que son problemas que si no hay fuerza pública, no hay seguridad, no brindan la atención necesaria a todos estos municipios o a todos estos departamentos, las cifras van a tender nuevamente a crecer, pero pueden bajar. Bueno, Gregorio, aprovechemos, no podríamos dejar pasar la ocasión para hablar de la Fundación San Gregorio. ¿Qué hacen en la Fundación San Gregorio alrededor del acompañamiento, el apoyo, la ayuda a las víctimas en Colombia? Bueno, nosotros en nuestra fundación trabajamos por las víctimas. Les brindamos primero toda la asesoría. Lo mismo que acabo de hacer acá, se los explicamos a todos ellos. Les hacemos todo el acompañamiento. ¿Por qué? Porque después de que los asesoramos, les hacemos la tramitología, derechos de petición, tutelas, desacatos, todo lo que haya que hacer para que ellos puedan recibir todo lo que son beneficios, subsidios, ayudas. Todo esto lo tramitamos totalmente gratis en la Fundación. Lo único que ellos deben de asumir el costo es el envío a Bogotá, porque la papelería hay que enviarla a Bogotá. Es lo único que nosotros no podemos asumir. Les estamos regalando todo el trabajo, toda la asesoría, toda la tramitología.
Lo único que ellos asumen es el costo del envío, que lo pueden enviar por cualquier mensajería. Y después de que les llegue la respuesta, nosotros les hacemos la revisión, miramos que tomamos la decisión, qué paso es a seguir y continuamos con todo el acompañamiento para que reciban todo lo que tienen derecho. ¿Y desde hace cuánto existe la Fundación San Gregorio? La Fundación San Gregorio tiene 6 años de vida. Yo tengo también otras 2 empresas, quisiera de pronto nombrarlas. Una es Inversiones San Gregorio, tiene 12 años y medio de vida. Y tengo otra que se llama Servicios Empresariales Prodigital, que tiene 20 años. Este año, el 14 de febrero, cumplió 20 años, que es una empresa de publicidad y carnetización. Bueno, yo voy a aprovechar, yo creo que fue muy básico lo que señalaste al principio como motivo, tú eres víctima, pero realmente cómo nace esa idea, ¿cierto? Para Jaime Gregorio, que es empresario, que tiene empresa desde hace 20 años, que ha sido víctima, ¿cómo nace esa idea hace 6 años de crear la fundación? Bueno, cuando yo sufrí el hecho victimizante de desplazamiento, me sentí degradado. Entonces, hice una declaración, pero no sabía los beneficios que tenía. Cuando a los 3 meses me llegó un mensaje de texto que fuera al Banco Agrario por una ayuda, no fui, pensé que eso era mentiras. Pero después volvió y llegó el mensaje, después llegó una llamada y me dijeron acérquese, me acerqué y encontré 900.000 pesos de una ayuda humanitaria y yo no sabía el por qué. Entonces me puse a estudiar la ley 1448, me di cuenta de todos los beneficios que teníamos nosotros ya como víctimas y tomé la decisión de crear una fundación para trabajar por las víctimas, ya que sentí y viví el hecho victimizante que puede vivir cualquier persona, entonces trabajo con empatía. No, Gregorio, felicitaciones y mil gracias por acompañarnos en Cátedra Abierta. No, muchas gracias por invitarme y espero volver por acá, porque yo sé que van a nacer muchas dudas y van a haber muchas personas solicitando servicio o que les ampliemos la información y estaré presto a cualquier invitación. Por acá, bienvenido. Y a ustedes, muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima emisión en Cátedra Abierta.